estamos de regreso, seguimos aquí en la mañana y bueno, hoy con la presencia del gobernador del estado, que me da gusto dar la bienvenida a nuestras instalaciones, no sé decirlo. Contador, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Norma? Muy buenos días. Buenos días, gobernador. Bueno, pues después de prácticamente, pues ya tenemos como un año que no nos hemos visto en este mismo estudio y prácticamente a mitad de tu sexenio, contador, pues es decir que hay como un corte de caja, dijéramos, a 3 años prácticamente ya de tu gestión, de tu administración. ¿Qué viene para Quintana Roo? ¿O qué más básicamente, qué es lo que está haciendo en estos 3 años en este corte de caja? Primero, buenos días, me da mucho gusto estar aquí. Y es cierto que hace poco más de un año, ¿no? Estuvimos aquí mismo. Así es, Norma. Un gobierno que ha sido pues un gobierno de transición, un trabajo muy intenso en materia financiera, en devolver fortaleza institucional en muchos de los espacios que el gobierno del estado tiene, que prácticamente no existían, no tenían pues ninguna estructura que pudiera y permitiera la toma de decisiones, el avanzar en cada uno de los diferentes sectores. Prácticamente todos dependían de manera directa de las decisiones del gobernador, cuando pues debemos de tener siempre una estructura institucional que permita el avance de cada una de ellas. Ese sin duda ha sido uno de los temas más importantes, de los más complicados para llevar a cabo, pero te permite tener el control de cada una de los diferentes sectores de la economía, de la sociedad, y entonces poder trabajar en cada uno de ellos. Muchos retos y muchos temas que se han venido dando durante este tiempo, el tema de la seguridad, el de la formación de la policía, de la gran demanda que este sector generó, basado mucho en lo que pasaba anteriormente en cuanto al crecimiento, sobre todo del narcomenudeo, de los temas de adicción, que mucho son sin duda el principal motor de lo que hoy tenemos en materia de seguridad y en lo que más debemos de poner atención. Prácticamente no existían las policías municipales eran las que llevaban el control de los diversos municipios del estado. Si yo les comento para ustedes qué es la policía municipal de cualquier lugar, no solamente la de Benito Juárez o de Solidaridad, sino cualquiera de ellas, pues seguramente vamos a coincidir en que eran policías con pocos recursos, con poca capacitación, poco confiables, digamos. Claro. Y sin embargo eran pues quienes mantenían principalmente los esquemas de seguridad. No tenían ningún tema de tipo tecnológico, no había absolutamente nada. Entonces esto sin duda propició pues un involucramiento, ¿no? de todos estos cuerpos de policía con los propios grupos de delincuencia, que permitían, sí, tal vez una paz y una tranquilidad, digamos, ficticia, pero al mismo tiempo el crecimiento muy importante de la venta de drogas, de temas de trata y prostitución, que se incrementaron de manera muy importante y que empezaron a hacer ya mella en las raíces de la sociedad, en las familias y en muchos más sitios. A esto habrá que aunarle el nuevo sistema penal acusatorio, que evidentemente, aunque podamos tener opiniones distintas, a mí me parece que es un buen sistema, pero la transición de uno a otro siempre genera una gran cantidad de problemas que había que resolver ya sobre la práctica, ¿no? Puedes tener muchos temas de capacitación, pero si no sales a practicar, si no realmente cumples con lo que
ahí se dice, pues genera una cantidad enorme de dificultades. Prácticamente podemos decir que había una ruina, y te tocó reconstruir parte de todas estas instituciones. Pues sí, y pasó en México, o sea, no podemos hablar exclusivamente de Quintana Roo, está pasando hoy en el país. Así es. Pero se da precisamente en un momento de cambios en muchas gubernaturas del país y luego en la presidencia de la República. Claro. Lo que yo he hecho es generar y buscar una estrategia que pues no se me ocurrió a mí, yo no tengo experiencia en ese tema de seguridad. Reunimos un número importante de personas conocedoras del tema, de amplio conocimiento de ello, de gran experiencia nacional y algunos internacionales que apoyaron la construcción de una estrategia, un diagnóstico importante de lo que está pasando en el Estado, y había sin duda que invertir en generar y crear estructuras policíacas de investigación, pero darle la vuelta completa y tener el círculo completo desde prevención del delito, pasando por la parte urgente e inmediata que era la construcción de las policías, la inversión en tecnología, en el C5, las diferentes cámaras que debíamos de tener, y después a la parte de investigación, de impartición de justicia, y llegar hasta todavía una parte que es muy importante y es a la que debemos de seguir, que es la de readaptación social, la de los cerezos. Claro. Y con eso entonces poder cerrar todo un círculo de seguridad que es fundamental para el Estado, y es en lo que he venido trabajando. Tal vez el sector que más demanda tiene hoy en el Estado, el que la gente más quiere, el que más percibe, y que pues por supuesto genera una inconformidad importante en la sociedad, genera miedo, y lo más importante es decirte que en números, objetivamente vamos a la baja, tanto en homicidios dolosos, en robo con violencia, en robo sin ella. Hay que trabajar mucho en los temas de extorsión, de derecho de piso y otras cosas que hoy están afligiendo a la sociedad y en la que venimos también haciendo un trabajo importante en ese sentido. Y lo más importante es que no haya impunidad, que si alguien hace algo, pues que ese delito tenga un castigo al respecto. Y es precisamente en lo que hemos puesto más atención y la estamos poniendo porque todavía falta mucho camino por andar. Pero bueno, ya mayo y junio presentan datos mucho más importantes, mejores que los meses anteriores, con disminuciones muy, muy importantes, que además contrastan, ¿no? Veía los números del Sistema de Seguridad Nacional de Seguridad hace un momento, que reportaron ayer y son increíbles. Y afortunadamente el Estado ha venido a la baja en ese número. Insisto, hay mucho trabajo por hacer y para que se perciba mucho más. Oiga, gobernador, yo coincido en todo lo que está diciendo, pero quiero hacerle esta pregunta. Estoy de acuerdo, primero que nada, en eso de que no ha sido un gobierno de continuidad, sino ha sido un gobierno ni siquiera de reconstrucción, sino de construcción en muchas instituciones, porque de veras no existían. Y bueno, también entiendo que han sido un año y medio duros en el sentido de la ingratitud, porque es ingrato, ¿no? Estar construyendo y que la sociedad, bueno, pues la sociedad quiere ya, ¿no? Ya lleva un año el gobierno, ya lleva 6 meses y no hemos visto claro, ¿no? Entonces, yo sí siento que en este año y medio, en estos 2 años y medio, hemos llegado ya al punto de resultados. O sea, yo ya empiezo a percibir en la sociedad
que esa incertidumbre, eso de que oye, ya llevamos 2 años y como que la seguridad sigue muy mal. Yo siento que estamos en el parteaguas en donde ya estamos viendo resultados y la sociedad ya empieza a percibirlos, los empieza a hablar. Oye, yo creo que ya estamos mejor, ya en las reuniones ya no es el mismo miedo de que a dónde estamos yendo, sino el miedo y el reconocimiento de que el gobierno sí está logrando ya una efectividad y unos resultados. Y la reacción inmediata. La pregunta es, el gobierno, el gobernador, ya como persona, ya empieza también a percibir esto, ya empieza a sentir que la gente finalmente, porque obviamente el gobernador sabía lo que estaba haciendo desde el primer día, pero también se da cuenta que la gente no. El gobernador a este tiempo de gobierno ya empieza a percibir y a sentir que la gente percibe eso, y no solo que lo percibe, sino ya siente el gobernador ese respaldo, porque la gente al percibir ya empieza a dar un respaldo, ¿no? Si al principio tímido, yo siento que ya hay un respaldo más grande. ¿El gobernador ya percibe esto? En algunos rubros sí, en otros no. En temas de seguridad, en algunos sectores de la sociedad sí, pero no en todos. Todavía en todos. Es un principio todavía, pero ya empieza todavía falta en muchos lugares más. Y todavía faltan muchas acciones más, porque, como te decía, había que entrarle a lo urgente, que era resolver este problema de la calle, ¿no? De lo que estaba pasando ahí, pero realmente no hemos avanzado lo que a mí me gustaría en materia de prevención. Y ese avance en materia de prevención es lo que seguramente aportará todavía mucho más en temas de percepción, porque es rescate de espacios públicos, es mejora y trabajo ya en los diferentes grupos de la sociedad, pero de manera directa con los comités de seguridad en las colonias, en las regiones, instalación de algunas cámaras. Tenemos un proyecto de instalación de cámaras, tal vez no de las cámaras tan sofisticadas que tenemos en gran parte de la ciudad, pero sí de unas cámaras mucho más prácticas, mucho más fáciles de instalar en algunas de las regiones, en donde los vecinos podrán tener acceso a ellas, que puedan tener seguridad sobre sus calles, sobre sus casas, tal vez no al interior, pero sí en la parte externa, la esquina donde se reúne. Donde tal vez nunca hubieras pensado que se pudiera hacer eso. Insisto, no son las cámaras sofisticadas, pero que sí permiten ofrecer una garantía mejor de vigilancia, de mucha más atención, y que estoy seguro va a permitir también una percepción distinta de la propia sociedad. Todos los famosos botones de pánico o la terminación del C5, que hay que terminarlo de construir, será muy importante, porque los programas tecnológicos hoy permiten muchas cosas que pues, a mí me costaba trabajo entender. Pues estoy seguro que más o menos estamos ahí. Entonces, te empiezan a dar las cosas que estos software te permiten hacer, y pues es de no creerse, pero te ayudan muchísimo, son apoyo y ayuda muy importante, sobre todo para investigación, para persuasión, porque te avisa de cualquier situación, y entonces pues lo va a hacer todavía mucho más fuerte y seguramente con mejores resultados. Entonces seguramente eso va a dar todavía una percepción distinta, y eso va a provocar mejores resultados aún. Si le pusiéramos un sello a tu gobierno, gobernador, ¿qué sello le pondremos? Sí, eso, de transición, un gobierno totalmente de transición para el Estado, así ha sido. De construcción. Sí, bueno, digamos que sí. Porque en muchas cosas no ha habido una transición, ha habido una construcción. Sí, desde un gobierno de construcción, de recuperación, digamos, de lo que pues le está faltando al Estado, ¿no? Porque no solamente basta con dar imagen. O sea, tal vez hubiéramos podido hacer muchas cosas haciendo una escenografía agradable y que atrás no pasara nada, y nos seguimos, ¿no?, con el tema, pero eso no está resolviendo absolutamente nada, no está realmente apoyando al crecimiento profundo y real
del Estado. De hecho, yo creo que el gobierno de Carlos Joaquín ni siquiera le dio una importancia tan grande a la imagen, sino le dio, o esa es mi percepción, sino le dio una importancia más grande a la verdadera construcción y relegó en todo caso la imagen a los hechos reales, que fue lo que mucha sociedad acostumbrada a mucha imagen y poca esencia, extrañaron, ¿no? Bueno, no se está haciendo nada. Bueno, no se está haciendo nada porque como sí se está haciendo de verdad, no quiero andar haciendo publicidad que no sea cierta. Yo creo que eso pasó mucho al principio y la gente creía que no se hacía nada. Pero entonces cuando vino ya la publicidad de lo que se estaba haciendo, era porque de verdad se estaba haciendo. Cuando en otros gobiernos hay mucha publicidad y pocos hechos. Sí, yo hace poco atrás. Aquí no, aquí la idea era dar efectivamente acciones y resultados en cada una. Y después cacarear el huevo, pero tiene que haber huevo primero. Por ejemplo, en los pueblos de la zona maya y de la zona de limítrofe, o en la ribera del río Hondo, donde iban y se hacían fiestas, pues no pasaba nada. Hoy esos pueblos, podemos ir a verlos, ¿no? Claro. Tienen infraestructura, mejoraron en su productividad. Y habrá la fiesta, pero de festejo de lo que sí se hizo. Pero porque ya la gente tiene esa posibilidad y esa opción con la construcción de las cosas que más necesitan, ¿no? Y se trabajó mucho en mejorar escuelas, en educación, mejorar centros de salud, tener más hospitales, equipar los que estaban ahí sin tener. Todavía nos falta Nicolás Bravo y Tulum, que nos falta todavía de equipar, pero que había que meterse a fondo. Y luego también teníamos una gran cantidad de proyectos y planes que era muy difícil anunciar y decir porque financieramente pues no teníamos o no ni cómo, ¿no? Proyectos que sabíamos que eran importantes para el Estado, pero que en materia financiera pues no alcanzábamos y era muy difícil anunciar algo que tal vez no hubiéramos. Después de decir, nada más dijo y luego no. Apenas hoy estamos empezando a soltar algunos que empezamos a ver que tienen esa posibilidad de hacerse porque hemos encontrado el apoyo o porque las finanzas hoy nos los van a permitir, como los temas de movilidad y de crecimiento en Cancún, que tanta falta hace, que son un esquema de prevención también muy importante y que bien vale la pena llevar a cabo y pensar en ellos y otros más, ¿no? De grandes parques que me gustaría tener para la ciudad y estoy seguro que eso va también a ayudar y a dar resultados y a lo mejor es distinto, ¿no? Porque no salimos a anunciar cosas rimbombantes, sino las teníamos o las tenemos, pero las íbamos sacando en la medida en la que veíamos que es posible hacer. Gobernador, también hemos visto con sorpresa, yo he visto con sorpresa que aparte de estos temas, que son los básicos de un gobierno y lo que le urgía a Quintana Roo, no se ha dejado de pensar en esquemas que nos pueden llevar precisamente a otro nivel. Y tuvimos aquí el gusto de tener a este joven Bernardo de Indefin, que nos sorprendió también ver que de la mano con lo doméstico, con lo básico, con lo urgente, el Estado no dejó de lado precisamente una visualización también de otro nivel. Y el hecho de estas ideas de cómo aterrizar precisamente a empresas, ser un Estado que le atraiga precisamente a inversionistas de otros niveles y de otras latitudes. Platíquenos de ese proyecto que independientemente de lo básico, también nos jala a otro nivel. Sí, la atracción de inversión era algo fundamental, ¿no? Y debo decirte que así empezó. Empezó siendo un proyecto para el sur. Cómo lograr atracción de inversión principalmente hacia la zona centro y sur, ir sobre agroindustria, que teníamos ahí algo interesante para el campo, ¿no? ¿A quién se le ocurre el campo en Quintana Roo? Aquí solo se habla de turistas. Entonces, ir en el campo tenemos tierra muy fértil y muy buenos números, por ejemplo, en pitaya, piña, papaya,
chile habanero, números excelentes, ¿no? Stevia, que a lo mejor nadie porque sabe. también hay stevia. Stevia también, Así es. pero caña de azúcar. Pero el tema de la piña, por ejemplo, somos de los principales productores de piña. Fíjate, y quién sabe eso. ¿Quién sabe eso, efectivamente? Entonces había que trabajar en atracción de agroindustria, en atracción de inversión, ya sea turística o no, industrial, comercial, hacia la zona de Chetumal, que tanta falta hace generar empleo ahí. Y así fue como creamos esta agencia de búsqueda de inversión. Entonces la idea no era solamente ir a ferias, sino buscar grupos de inversionistas. Y con cierto de perfil, porque accionistas. además no era cualquiera, ¿no? Con cierto perfil. No. Y se fue ampliando porque se convirtió en un lugar en el que se apoya la obtención de licencias, permisos, todo el seguimiento que el inversionista requiere Se le facilita. para poder instalar, ¿no? Y por ejemplo ahora esta inversión que acabamos de anunciar del Shah Wellness, el hospital, es un tema muy importante que nació algo así y por ahí que va a permitir un nuevo mercado turístico para la zona de entre Cancún y Isla Mujeres y que atrae a gente de mucho Poder nivel. adquisitivo, claro. Y así otros más, ¿no? Y hoy estamos en temas de tipo tecnológico y gran interés por inversión tecnológica en Cancún. Hay todo, en el interés también, por ejemplo, de la recuperación del centro de Cancún, pues nos ha aparecido la posibilidad de situaciones de inversión tipo financiera, de tener un centro financiero que le daría un realce enorme a Cancún. Acabo de estar con los inversionistas en México. Que hay un gran interés, ¿no?, por la inversión en la zona centro de Cancún, que bueno, eso es magnífico. Y centros comerciales, y por supuesto seguimos impulsando el sur, en la zona de Chetumal, con el parque industrial, ya estamos en la construcción de algunas naves industriales. Nos ayuda mucho el tener ya un esquema de duty free, que con la desaparición de las zonas económicas especiales, tomamos otra vez competitividad, porque originalmente era la competencia con las zonas económicas, cómo le entrábamos, ¿no? Si Quintana Roo era el único estado que no traía zona económica especial. Entonces hoy la posibilidad de la franja, esta de la frontera, pero ya la aprobación de aduanas y de Hacienda para tener un recinto fiscal con duty free, con posibilidades de ahí hacer manufactura y que puedan salir de exportación sin impuestos, pues nos hace atractivos, con buenos medios de comunicación, vías de comunicación. Y geográficamente en el Caribe apoya, entonces empezamos a tener ya algún interés de ese tipo. Turísticamente creció mucho el tema, Bacalar creciendo de manera importante, y seguramente vamos a seguir creciendo en ese tema. Ojalá que el Tren Maya ayude a esa situación, y a través de esa agencia hemos conseguido muchas de esas inversiones. Oye, bueno, y si hiciéramos ahora sí que en tiempo atrás, ¿qué reconsiderarías en tu gobierno? Hubiera puesto mucho más atención al tema de seguridad desde el inicio. La verdad es que sí hice un planteamiento de seguridad, pero no de los niveles a los que estamos al día de hoy, y me queda claro que el crecimiento hoy de las ciudades en el mundo, sobre todo ciudades como Cancún, como Playa del Carmen, que crecen a ese ritmo y que tienen ya tal magnitud y tantos intereses económicos, requieren de una estructura mucho más amplia de la que yo alcanzaba a ver, y que requería de mucha más atención. Tal vez hubiéramos podido atajar la situación mucho más rápido, pero bueno, esa tal vez sea lo que ahí ocurrió. En lo demás, me parece que está dentro de los planes y los proyectos que yo tenía,
Yo inicialmente, y para seguir la respuesta a la primera pregunta, era la parte financiera. Lo que me preocupaba enormemente era la parte financiera del Estado. ¿Cómo íbamos a hacer las cosas si no teníamos recursos? Estaba endeudado y además... Yo le digo a los empresarios cuando me siento, pues es como llegar Lo a tu peinaron. empresa, abres el y estás en quiebra. Claro. ¿no? No solo Entonces, no hay nada si no se debe mucho. y allá afuera hay 1,000 empleados que están esperando Y acreedores. mejores salarios, mejores... Entonces, pues había que trabajar en la parte financiera, buscar la manera de obtener más recursos. Yo recuerdo el primer proyecto que tuvimos de presupuesto, decía inversión cero. Entonces, ¿cómo que inversión cero? Sí, es que para salir de la deuda de la deuda de aquí, del pago de los Ya acreedores todo estaba de esto y de realmente- esto, no podemos invertir nada. Ahí no sirvió mucho tener un gobernador contador. Imagínate. Pues Bueno, vámonos. entonces se logró que ahora hasta aumentan los salarios de los burócratas. Y entonces digo, pues vamos a sentarnos a ver aquí y le hacemos de oficina de recursos humanos, ¿no? O sea, pagamos y yo aquí nos sentamos a ver, pues no. Entonces había que hacer todo un proceso de refinanciamiento de deuda, que es lo que hicimos, cómo apretábamos el cinturón en diversos lugares, cómo poníamos orden, y eso pues permitió que empezáramos a tener mejores condiciones financieras que nos permitían entonces tener posibilidades de algo, ¿no? De algo, de esa inversión. Y eso funcionó muy bien, muy bien. No estamos bollantes, pero... No, pero bueno, pero ahí empezamos a ir vamos, para arriba. claro. nos fuimos, somos hoy de los primeros 3 o 4 estados en materia de recaudación contra los ingresos totales. Y eso habla de una confianza, evidentemente. Y hay que aclarar que y sin prácticas agresivas, ¿eh? Porque una cosa es subir la recaudación porque ya llegué y voy a subir todos los impuestos, y otra cosa es que llego a poner orden y entonces empiezo a recaudar más, que eso es importante señalar. Y genera confianza al final del día. Y sí, Por lo y mismo, además siempre fue platicado, lo dialogamos con los empresarios, decían, esto no puede ser, hay situaciones que no se pueden dar, algunos se enojaron, otros no, pero pues nos fuimos sobre esos temas y hoy tenemos una mucho mejor recaudación propia, como 30 y tantos % de la recaudación es propia, cuando a nivel nacional no llega ni al 10, Sí, o sea, es 90-10. Claro, claro. También nos preocupa que la parte federal no crezca. Sí, porque eso afecta a los estados, obviamente. Pues sí, o sea, crecieron las participaciones, pero no los proyectos que se tenían. En la parte federal el cambio que hubo financiero es que mejoras en los convenios de coordinación fiscal en materia de participaciones, pero antes tenías una gran conexión con secretarías que llevaban programas a tu estado, con posibilidades de que se conviertan en temas adicionales. Y hoy ya no lo tenemos. Está paralizado, ¿verdad? Lo tenemos solamente con en algunos sitios, ¿no? Se da en solidaridad, pero no tenemos los de agricultura, no tenemos los que se daban en diversos lugares en materia de orden, en crecimiento. No tenemos lo que hacía desarrollo social, ¿no? O sea, porque ahora los programas sociales, pues sí, benefician al Estado, pero a diversos grupos de la sociedad nada más y de manera directa. No tienes tu injerencia en ellos, ¿no? Gente de la tercera edad, a los jóvenes, a los comuneros, o sea, pero no en coordinación con el Estado. Entonces, sí, eso cambia rotundamente el ingreso y es en donde debemos de hacerlo. Y crecimos mucho también en materia de transparencia. Había que poner transparencia, ¿no? Y manejar los recursos con honestidad, porque pues era muy complicado. O sea, tú puedes decir que quieres combatir la corrupción y que eso te va a servir. Si no tienes estructuras abajo, pues es muy difícil. Claro. Entonces, abrir esa posibilidad
decir, oye, pues puede haber corrupción, claro que puede haber, avísenme por favor, vamos Sí, siempre va a todos haber, a trabajar claro. para poder tomar cartas en el asunto e irle cambiando, y todavía le cambias y vuelve a salir y otra vez tienes que ir sobre Es parte de la condición humana, pero una cosa es que haya corrupción, otra que las instituciones sean la corrupción, que teníamos mucho de eso. Ese es otro tema. No, todavía ayer andábamos ahí resolviendo algunos casos. De eso, Bueno, esos 3 años, bueno, pues ya tenemos más ganas incluso. Ya hay varias más. Y tienes un ritmo de trabajo impresionante. ¿Y tu gabinete, en este corte de caja, has reconsiderado hacer cambios en tu gabinete? Dije hace unos días que me preguntaron algo similar. Les decía que yo siempre traigo un método de evaluación de cada uno de ellos, de cómo van, de las metas. Yo le pongo también mucha atención a los índices nacionales del Estado, ¿no? Cómo vamos en educación a nivel nacional, en salud a nivel nacional, en seguridad a nivel nacional, en cada uno de esos puntos, porque me parece que es una forma muy objetiva de analizar y revisar lo que está pasando, ¿no? De cómo vamos con respecto claro, a otros estados, teniendo un marco de referencia, o sea, cómo realmente vamos ahí. Y eso me sirve mucho para medir lo que está ocurriendo. En la mayor parte de las dependencias vamos muy bien, hemos crecido de los lugares 30 o 20 a los 15, a los 10, en algunos a los primeros 5, cosa que ayuda mucho. Hay algunas que no, hay algunas que van por abajo de esos rubros, y bueno, también lo que la sociedad percibe de cada uno de ellos en materia de conocimiento. Y también traemos, como casi todos, un tablero de mandos, ¿no? Donde hacemos ciertas investigaciones y estudios y vamos viendo quién va mejor, quién no, quiénes tienen mayor conocimiento de la sociedad, quiénes no. Y eso seguramente me va a permitir hacer una evaluación mucho más profunda durante este tiempo, que también me permitirá tomar decisiones en cuanto a quién sí ha avanzado, quién no, y cuándo debemos de hacer algunos cambios. ¿Para este año no pensamos o todavía no? Sí, no, tienen que ser ahora, ya. Ahorita hablabas de esta relación con el gobierno federal y que pues todavía hay pues dijéramos, entre que están acomodándose y hay una pequeña parálisis. Has tenido varias reuniones con gente del gobierno federal. ¿Qué tanta es el interés de ellos hacia Quintana Roo? Pues mira, yo he tenido muy buena coordinación con el gabinete del presidente López Obrador, prácticamente con todos los secretarios de las diferentes dependencias, de las secretarías. Algunos tienen un conocimiento más amplio del Estado, otros no tanto. Muchos de los secretarios que el presidente tiene lo acompañaron, algunos cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Hay algunos que todavía les falta conocer la totalidad del país, y en el caso de Quintana Roo no es la excepción. Tal vez alguno me ha tocado tener que platicarles mucho más a fondo de lo que el Estado es. Por ejemplo, de repente llama la atención, ¿no? Frontera Sur, y vamos a los planes de Frontera Sur, y aquí están los gobernadores de la Frontera Sur, y yo no estaba. Así es. ¿No? Sí. Y me empezaron a decir, oye, ¿por qué no estás ahí? No sabían. Y dije, pues no me invitaron, ¿no? Claro. No tengo. Mi Frontera Sur está controlada. Datos de esto. La de los problemas de allá. Esa fue la respuesta que me dieron. Dijeron, Belice es un gran amortiguador para la zona. Y es cierto, sí lo es. Pero sí somos tenemos Frontera Sur, claro. Y sí tenemos una problemática en materia de tráfico y de cosas ahí en la frontera. Y como bien saben ustedes, el río Hondo no es tan hondo. Así es. No, al contrario, es bien bajito. Y en algunos lugares no hay ya ni agua porque va entubado. Entonces el paso de la frontera pues es prácticamente un paso libre, ¿no? Entonces, por supuesto que ya llegó la Guardia Nacional, parte de la Guardia Nacional ahí,
pero de repente como que no nos invitan, ¿no? Y veía yo a Oaxaca y Veracruz y decía, no reconocieron ellos que, no son frontera. no alcanzo. no reconocieron que no sabían que Quintana Roo. No, pero sí ha habido una buena comunicación desde la propia oficina del presidente, muy buena, con Hacienda, con Gobernación, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con turismo no se diga. No, pues con turismo mucha. Y así, ¿no? Tal vez nos falta un poco y es muy importante ahora que estamos viendo los temas de CFE, que si la energía eléctrica, Ajá. Sí, va a ser- que ya traemos una incertidumbre todos, claro. ¿no? Porque Así primero es. sí, primero no, y ahora que siempre no hay gas suficiente. Energía. El Estado es de los más atrasados en temas de energía del país y del mundo. Y para la industria que tenemos, pues tiene que ser El totalmente primer lo mundo, contrario. claro. Entonces, ando buscando ahí a la secretaria Anale para ver posibles soluciones a los temas de energía en el Estado, poner mucha más atención a ello. Tal vez sea de las cosas que nos están haciendo falta. La generación de energía limpia, energías limpias, la llegada de gas natural, no hay gas natural, y eso pues sí nos pone muy atrás también en materia de competencia con la atracción de Para el inversiones desarrollo que distintas queremos. a la industria Para- turística. Y a nivel de naturaleza, de cuestiones de protección a la naturaleza, ¿cómo estamos a nivel federal? ¿Están atendiendo? Porque es una de nuestras riquezas, es uno de nuestros puntos fuertes de lo que vendemos. ¿Cómo vamos en eso? Fíjate que me he encontrado los cambios que hubo en Semarnat y tal vez el reconocer o conocer lo que tienen dentro de la Secretaría y cómo funciona en cada uno de los estados, les ha llevado más tiempo de lo normal. Muchas de las acciones que tienen que ver con la naturaleza hoy tienen un atraso importante en materia de inversión, en manifestaciones de impacto ambiental, en permisos, en autorizaciones, en la propia vigilancia o revisión que debe haber a cargo de las dependencias dedicadas a ello. No hay suficiente personal, Eso no se percibimos. tiene con ello, entonces hemos tenido mucho desde el punto de vista estatal que sacarlo Meter el adelante. hombro, así es. Que nos pasó también con educación, nos pasó también con salud Ahorita con el sargazo, de hecho. y nos está pasando ahorita con el tema del sargazo, que ayer contaba en el evento de Amexme, de las señoras empresarias, de lo que vi en la reunión del gobierno federal en materia de sargazo, ¿no? Y oía a los expertos, a los investigadores de CONACYT y de las instituciones alrededor de CONACYT que estaban ahí, lo que es el sargazo, se está volviendo una plaga ya de forma pues muy preocupante, ya no solamente para el Caribe, No, o sea, ya es así. empieza a hacerlo para el Golfo de México, porque la mayor cantidad de sargazo no viene a las playas de Quintana Roo, es una mínima parte. Otras va a otras playas de otros destinos, de otros países, pero el volumen más fuerte se está concentrando en el Golfo de México. Las corrientes Y de agua. entonces el Golfo de México empieza a tener Y manchones. ahí se cierra. Claro. Porque ahí se encierra, Se encierra. Las efectivamente. corrientes de agua, claro. Se encierra y a crecer. Pero entonces empieza a ser ya un tema de pesca, Así de es. extracción petrolera Claro. y de otras cosas más. Que irónicamente esa tristeza de que se está metiendo al Golfo va a hacer que se le ponga más atención, más énfasis y que se le apliquen más recursos, porque ya no solo es un problema de Quintana Roo, Sí. pero es un problema Yo nacional. decía, no sé, Internacional. quienes Internacional. han tenido la oportunidad de estar ahí por Miami en los La últimos Florida días, está, claro. en la zona de South Beach y la zona de los Cayos en la Florida, están totalmente A ver si llenos no de sargas. dice, a ver si no dice Trump que nosotros se lo Tocar mandamos. Estados Unidos, yo decía, bueno, va a tocar Estados Unidos y esto va a generar toda una Una revolución Por supuesto. alrededor de eso. No ha ocurrido, Todavía no. no ha ocurrido, pero pues obvio, nosotros tenemos que meternos a
a resolver esto. Y el tema de financiamiento, está la Secretaría de Marina trabajando en el tema, pero los recursos los estamos poniendo nosotros, o sea, el Estado una parte, los municipios económicos que han participado y humanos, porque también se han movido recursos humanos. Sí, pero o sea, financieramente, Sí, financieramente. el Estado va a poner 63 millones de pesos y los municipios van a poner casi 100, o sea, entre todos, entre el derecho de saneamiento y la zona, los derechos de zona federal, pues tratar de llegar a unos 150, 160 millones de pesos para iniciar de inmediato que se empiece la construcción de las lanchas sargaceras, que van a demorar todavía un rato en llegar, no son inmediatas, pero lo que me queda claro que es una ocupación y preocupación de la Marina, y eso me da mucho gusto porque bueno, con ellos hay una gran relación y con el secretario de Marina estamos trabajando maravillosamente bien, es tener ya estructuras para año con año, ya propias, ya no en renta, pues es que no nos alcanzaba. Claro. O sea, ¿cómo compro vallas? Me decían, pon barreras, y nada más que cuestan $1,700 cada metro lineal. O sea, y rentarlas, no es nuestra opción. 1,700 pesos metro lineal. Sí, o sea, no es pues aquí de una vez, ¿no? Y pongamos. Se las llegueras, no. Entonces, me gusta la idea de que empecemos a tener ya una estructura propia que funcione año con año, claro, para el control de una plaga, ¿no? Me gustó el gobernador que va hablando así. Me gustó cuando llegó al secretario de Marina, con el secretario de Marina. Sí, es verdad, muy bien. Ahí estamos bien, hasta adentro. Trabajando muy bien, porque además han aceptado la coordinación del trabajo. Entonces, estamos bien. Venimos trabajando muy bien y estoy seguro que van a haber buenos resultados en cómo vas controlando y deteniendo el sargazo en algunos sitios. De hecho, se está haciendo. Pero en algunos sitios están. Las playas ahorita, la verdad. Aún sin sargaceras y todo. Nos metimos allí en Ixcalac y Mahahual con la propia población, porque mientras más al sur vas, más es el golpe del sargazo, mucho menos hacia la zona de Cancún. Sí. Los más afectados, sin duda, Ixcalac, Mahahual, Tulum, Playa del Carmen y ahora un poquito menos Puerto Morelos. Pero estos 4 son los fuertes. Sí tenemos un lío ahí. Entonces, nos metimos a que la propia población nos ayudara con la limpieza y lo hicieron muy bien y ahí andábamos porque paramos una semana, seguramente vamos a reanudar, pero semanalmente trabajando y era trabajo de día y noche. A mí me mandaban videos de trabajo de toda la población día y noche y amanecía y otra vez lleno de sargazo, ¿no? Y era limpiar desde el mar con los pescadores poniendo redes y lograban controlarlo unas horas y luego otra vez y luego. Pero bueno, este es el más o menos la dinámica que vamos a tener hasta que llevar de 24 horas de trabajo. Vamos a necesitar y requerir más de 20 lanchas sargaceras a lo largo no de toda la costa, pero sí de los puntos más importantes, Cancún, Puerto Morelos, por supuesto Isla Mujer es la parte continental, la zona hotelera de Cancún, la zona de Puerto Morelos al norte, la zona de Puerto Morelos al sur, Riviera Maya Norte, Riviera Maya Sur, Tulum. Pues ahí en esa zona vamos a requerir alrededor de 20 lanchas sargaceras para limpieza de aguas someras. ¿Y luego dónde la vamos a poner? Y además los barcos sargaceros que hay que reparar, que son de la Marina también, que están en Ensenada, unos barcos que alcanzan a recuperar hasta 450 toneladas diarias de sargazo, que hay que echarle, pero cuesta 60 millones de pesos repararlos. Pero espero que los tengamos ya para el próximo año de recoja en el mar, ¿no? De recogerlo ya en alta mar. Entonces vas con eso controlando y tener las barreras ya no solamente instaladas para que puedan ser rebasadas por las olas,
sino que te sirvan con 2 remolcadores para moverlo a otra zona donde no afecte la playa y recogerlo en otra parte. Y luego, ¿dónde va a estar? Y luego la segunda parte, que ¿cómo se va a disponer? ¿Dónde lo pones? Eso es. Yo me paré ahí en la reunión y les decía, vamos a compactarlo porque tenemos unas compactadoras. Vamos a compactar. Entonces, los investigadores y los ambientalistas que estaban ahí me dijeron, estás re loco, ¿cómo crees? Vamos, hay que cuidado con los lixiviados y con... Pues sí, tienen razón. O sea, hay que ponerle que recogerlo, mucha atención, empacarlo ya recogido y vendérselo a los chinos. Dónde poner, compactarlo, se lo vendemos a los chinos. dónde ponerlo. Bueno, pues ya está, ese es otro tema. Pero ya, ¿qué hacer con él? Exacto. ¿Sí? Esa es otra situación. Sí, porque ya zapatos, blogs, pastas de cuadernos, material de construcción. Ayer en Playa del Carmen me regalaron ya plantitas plantadas sobre sargazo y otras cosas más, pero los volúmenes son inmensos. No, la infraestructura para poder hacer eso, pues tampoco la hay. En mayo se recogieron 7,000 toneladas. Wow. Y solo del 1 al 11 de junio íbamos 10,000. Entonces, vamos para que más o menos. Y eso sin contar la parte privada, ¿no? O sea, lo que están recogiendo los hoteleros. Me decía don Miguel Quintana ayer que en Xcaret están recogiendo poco más de... Han recogido en estos primeros días 1,500 toneladas ellos solitos. Entonces, imagínate. No, bueno, ese, como dices, la disposición final y luego trasladarlo, porque todo cuesta. Y agreguemos una más. Ahora hay que salir con una promoción turística contra la muy negativa promoción que hemos tenido a nivel nacional principalmente, para recuperar y que no se nos convierta en un problema económico, que es lo más importante, lo que debemos de llevar. Entonces hay que iniciar trabajos, tener el control para entonces salir con una promoción importante a nivel nacional. ¿Y crees que hay afectación ahorita en esta temporada de verano? En este momento yo creo que no. Por supuesto sí a los negocios de las playas, tal vez no a los hoteles. Los hoteles tienen niveles de ocupación bastante buenos, pero la gente de las playas, ahí en la zona del centro de Playa del Carmen, ya tenemos una problemática importante porque los restaurantes, los que hacen los tours, sí tienen un problema fuerte de económico en ese sentido. Me imagino. Gobernador, 3 años se pasan así. Ya estamos en la recta final, dijéramos. ¿Qué proyección ves para estos 3 años que vienen para el gobierno? No, pues ahora yo veo cosas muy buenas. Yo veo que vamos a tener mucho más control de cada una de las cosas que pasan en el Estado, principalmente en materia de seguridad. Seguramente vamos a tener más inversión, estoy seguro de eso. Vamos a tener mejores ciudades donde vamos a construir más, a tener infraestructura que nos ayude a vivir mejor. Porque mi hija, te decía hace un momento el tema de movilidad, que a veces pensamos en movilidad y pensamos en camiones y trenes. Yo no hablo solo de eso, yo hablo de mejores avenidas, de calles que vayan de norte a sur y no solamente de este a oeste como la mayor parte de las calles de Cancún. Vías alternas, vías que te hagan llegar más rápido a tu trabajo, un periférico y en varios lugares que seguramente permitirán que se vea mucho más crecimiento de nuestra ciudad en su imagen, en su movimiento mismo. Y del Estado en general, ¿no? Yo veía, ayer había anunciado, yo no sé si es cierto, ¿no? Y aprovecho por preguntarle, veía ayer un anuncio que decía que se iba a abrir una vía de Francisco May a Solferino para que se llegue mucho más rápido a Chiquilá, ¿es cierto? Fíjate, eso es que se daba una vuelta tremenda y esto ya es una línea muchísimo más recta. Ese tipo de cosas abren canales nuevos para que sí desarrollen. Cambian las carreteras en muchos lugares del estado, mejoras. Hay carreteras que no tienen mantenimiento hace no sé cuánto tiempo. Que ayuden en mucho. Solamente de solicitud de caminos sacacosechas, que no sé si... Solo para sacar cosechas. Tengo más de 2,000 kilómetros de solicitud. Bueno, es imposible, ¿no? Pero... Y al mismo tiempo es positivo. O sea,
¿cuántas cosechas hay que necesitamos esos caminos para sacarlas? Claro, Entonces, se vuelve ahí, la ahí parte le damos, mecanizada claro, del ahí le campo. damos la parte, es positivo, porque en algunos lados no necesitan el camino para sacar cosechas, no hay cosecha. Aquí quiere decir que se ha incrementado la cosecha. Y ahora, bueno, necesitamos los caminos. Nosotros tuvimos una pérdida importante de sandía, por ejemplo, que Porque no sandía la muy pueden sacar. buena allá en la zona No la pueden limítrofe, sacar. porque pierden mucha producción. Fíjate. Por eso, entonces hay que entrar a eso y también a las carreteras de esta zona. Ayer en la audiencia en Solidaridad había un grupo de gente de una comunidad que se llama Constituyentes del 74, que es de solidaridad, pero que nadie conocía, ni yo cuando era presidente la conocí. Y era porque faltaba un camino y ahorita estamos ya abriendo ese camino. Y eso nos va a permitir tener una conexión mucho más importante entre Solidaridad y Lázaro Cárdenas. Fíjate, es que se empieza a ver, todo estaba muy centralizado, ahora ya hay caminos alternos, es muy importante. Pues qué bueno que hay esa visión. Gracias. Sí, yo me siento muy positivo, muy ilusionado. Eso, yo creo que ya se hicieron todas las bases. Y como quintanarroense digo, qué padre, ahora sí, ahora sí. Déjame darte un dato. Mira, el tema turístico, que pues yo sé que a mucha gente le interesa eso, a la gran mayoría. No hemos tenido ninguna disminución en número de asientos de avión o en llegada de pasajeros, ¿no? Mes a mes Azur reporta el número de pasajeros y seguimos creciendo. Baja la ocupación porque crecen los hoteles. O entra Hay más. el Airbnb y otras cosas. ¿Qué tal? Pero hemos crecido 4% a nivel internacional, 8% a nivel nacional. Aeropuertos como Cozumel crecen al 18%, nacional al 80%. Cozumel. Chetumal está creciendo, el aeropuerto de Asa que más crece en México. Pero teníamos una preocupación con el mercado norteamericano, ¿no? Que venía a la baja. Y crece el mercado sudamericano y el mercado nacional y el mercado europeo, ha crecido el canadiense, pero no crecía el americano, se nos estaba cayendo. Nos metimos a fondo, yo pues me metí un poco más en ese rubro y le he pedido al Consejo de Promoción que vaya con toda la atención hacia los mercados de Estados Unidos. Logramos equilibrar, mayo es mayo pasado, es el primer mes después de varios años con crecimiento en el mercado norteamericano. Entonces, ¿y a qué se debe eso? O sea, ¿qué hicieron para que regresara? Bueno, pues un trabajo muy cercano a los señores turoperadores en los Estados Unidos, proyectos de comunicación en conjunto con ellos, un poco más de ventadura y mucha más conexión con medios de comunicación. Mira, normalmente lo que pasaba era, salía el presidente Trump, atacaba a México, con todo, ¿no? 2 días después había una campaña a destinos turísticos del país totalmente negativa, ¿no? Desde Fox News, ahí vámonos por ahí, con todos los medios relacionados al presidente Trump, que eran durísimos con México y principalmente con Cancún. Aprovechaban el... Durísimos, ¿no? Con temas falsos, noticias que se traían de años atrás como si fueran nuevas. Hay un medio en particular que hay en el norte de los Estados Unidos, en Milwaukee, ¿no? Que nos pega a tiro por viaje con temas durísimos. Y bueno, se entró a trabajar un poco sobre esta situación, más bien mucho sobre esta situación. Hemos mejorado los temas con esos medios de comunicación, tratando de recuperar qué pasa, ¿no? ¿Qué está pasando en esa situación? Y bueno, se ha podido controlar un poco y me parece que ha sido importante para volver a tener por primera vez un crecimiento en ¿Por qué sentimientos se van atrás contra Cancún? De esos intereses en otros lugares. Intereses económicos. Pero mira, estaban en favor de otros destinos en el Caribe, y de repente empezamos a ver que los destinos en el Caribe empiezan también a tener estas dificultades
que son el sargazo y que es también la falta de seguridad y entonces también empiezan a aparecer y volvemos a recuperar eso. Ahora lo importante es que se mantenga como tendencia, ¿no? Hay que hacer que siga. ¿Y qué hay del turismo chino? Que creciendo. dicen que, bueno, más de 24 millones, o sea, toda la población americana es el tamaño del turismo chino. Como si todos los gringos dejaran el país y lo dejaran vacío. Y nosotros estamos 120 y tantos mil turistas nada más chinos. Sí. Ese es un mercadote, ¿no? Ahí hay un tema cultural muy fuerte. Sí, ellos dicen que no vienen tanto a playa, pero tenemos mucha cultura. Me tocó en la Secretaría de Turismo ir a China, a algún trabajo turístico con ellos. Y pues es muy complicado. Primero, no conocen México. No saben qué es México. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Con qué se come? Porque sí, bueno, sí saben que existe como país, pero ¿qué hay ahí? Sí, claro. O sea, ¿a qué voy a ir ahí? Entonces, hay poco conocimiento de lo que es la cultura mexicana, que al fin y al cabo es lo más importante para que ellos se muevan. Así es. Segundo, empezaron a salir solamente a los destinos más cercanos a China. Tuve la oportunidad de conocer este lugar muy cercano a Hong Kong, que es como Las Vegas de China, ahora me acuerdo del lugar, y era una cantidad de chinos espectacular la que tienen casinos, y está lleno de turismo. Creció mucho la zona de ahí de Camboya, de la India, de Singapur, Indonesia, o sea, todas las zonas cercanas a ellas en materia turística china crecieron mucho y nosotros no tenemos vuelos directos a China, no tenemos asientos de avión que vengan a China y además agrégale que sus medios de pago no son aceptados en México, entonces no pueden traer más de cierta cantidad de dinero en efectivo, porque los temas de lavado de dinero en México son duros en eso. Sus tarjetas de crédito no son reconocidas aquí, no tienen American Express o Visa o Mastercard, no las tienen. Se limitan. Y luego sus costumbres en materia hotelera, por ejemplo, nos decían, es necesario que tengan mucha agua en sus cuartos de hotel, ¿no? Eso es uno de los temas que nos dicen. Y aquí tú vas a los hoteles, tanto en Estados Unidos como en México, y el tema del agua siempre es restringida, ¿no? Sí, claro. En las primeras... son cosas y detalles, pero que seguramente no ayudan o abonan en mucho el tema. Pero sobre todo los vuelos. Me decían en Hong Kong que querían un vuelo, pero lo querían hacer con escala en Vancouver y luego volar hacia México, alguno de los destinos de México. Y nuestras leyes no permitían que un avión de bandera china llegara desde Canadá a México. ¿Y por qué? Porque las leyes en México hacen que las banderas de los aviones tengan que venir desde su propio país, con excepciones, ¿no? Como ahora lo son Estados Unidos y Canadá, pero ellos no podían volar de Vancouver a México, tenían que volar directo de China a México. Wow. Y eso pues no permite asientos de avión desde China. Entonces, la verdad es que nos falta todavía mucho. Es un tema complicado. Luego el idioma, querían guías, teníamos muy pocos guías chinos que vinieran aquí. Hoy se ha incrementado más, hay agencias de viajes que han mejorado mucho en esa situación. Pero es un mercado al que tienes que ponerle atención, y hay que ir a hacer promoción de la cultura maya, que es lo que seguramente los atrae, podría atraer. Pues muy interesante el tema. Así es. Gobernador, pues el fin de semana viene el presidente aquí a nuestro estado, viene de visita a 3 municipios importantes. ¿Ya se está preparando algo? ¿Hay reuniones con él? Sí, viene a presentar los programas sociales que ya inició. Viene a Tulum primero, después a Playa del Carmen, y hablar sobre el Tren Maya, que pues ya tiene pues rutas más claras, ya está más definido, y pues viene a dar esa información, pero sobre todo los programas sociales que el gobierno federal ha definido, que han iniciado ya en Quintana Roo, y que él viene a anunciarlos precisamente, y
El lunes lo tendremos aquí en la reunión de seguridad. La reunión de seguridad será en Quintana Roo. Es un buen momento para platicar sobre los objetivos, los avances que tenemos en la estrategia de seguridad, que la hemos siempre trabajado en coordinación con ellos, pero bueno, es importante tener al gabinete de seguridad completo trabajando en esa materia, y tendrá después su conferencia de prensa aquí en... O sea, los van a desmañanar, van a estar a las 5 de la mañana. A las 5:30. No, pues sí. Aquí estará y ya se está trabajando para los eventos. Gobernador, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muy amena la plática, de verdad, sobre todo para la gente que nos ve, pues que este acercamiento siempre es importante. Ilustrativa. Así es, totalmente. Amena e ilustrativa. Interesante. Así es. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, gobernador. Gracias por estar con nosotros y esperemos que sea más seguido. Que no sea de un año. Así es. Gracias, gobernador del Estado, Carlos Joaquín González. Muchísimas gracias a nuestro auditorio. Nos despedimos. Nos vemos el próximo lunes. Que tenga usted un buen fin de semana. Dios mediante. Buenos días.